Doctor Antonio Siriaco Cruz, próximo decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, bienvenido a su programa. Y además de eso, estaba de cumpleaños ayer. Sí es, así es. Bueno, Llevó otro estamos... libro de Cuesta, él mismo se lo regaló de cumpleaños. es cierto, nos encontramos con mucha frecuencia allí. Siempre veo a Rudy que va muy cargado de libros, de Bueno, historias. se compra. Y también a Jordi lo veo también en una peña permanente. La peña de los poderosos es ahí. Indiscreto. Bueno, yo creo que es importante hacer un comentario sobre el informe que presentó el Banco Central ayer. Dijo que aumentó 10, que subió 10% el crecimiento. 10.6 en el mes de marzo. Y eso no es mucho. Es normal que la economía, cuando tienen esas caídas, producto de las crisis muy profundas, entonces el rebote es bastante fuerte, ¿no? Entonces, eh, se esperaba, todas las economías van a tener esos crecimientos porque la caída fue muy grande, ¿no? Estamos hablando de que en el mes de abril del año pasado fue una caída de menos 29 y la economía ha venido poco a poco recuperándose, pero cuando ya la gente en parte tiene una capacidad mínimamente de consumo, ya entonces sus presupuestos se relajan más porque cuando hay crisis, Rudy y Georgie, la gente concentra su presupuesto en dos renglones básicamente, en alimentos y en medicamentos, pero posteriormente cuando ya la crisis va básicamente disminuyendo y que hay ahora mismo un proceso importante de vacunación y la gente le ha perdido, todo parece indicar, el temor al virus, la gente ya está en la calle y todo eso genera un incremento muy fuerte del consumo. Y eso es lo que hace que la actividad económica tenga una especie de un punto fuerte hacia arriba y posiblemente la economía también el próximo mes tenga también un crecimiento alto, pero luego se va estabilizando porque el consumo retorna otra vez a su nivel promedio, a la propensión que tenemos cada uno de nosotros a gastar. Y posiblemente ya en la segunda mitad del año, el crecimiento se puede estabilizar en promedio entre un 4.5 y un 5%. Si tú promedias los 3 primeros meses, es decir, el mes de enero todavía había un crecimiento negativo de menos 1.8. El mes de febrero la economía ya comienza a presentar un signo positivo de 1.1 y entonces en el mes de marzo tiene una especie de crecimiento de 10.6. Cuando tú promedias, te da un crecimiento en el primer trimestre de 3.3. De manera que eso va acorde con la tendencia de recuperación de la economía. También hay que tomar en consideración que en el caso de las economías que están muy vinculadas con el ciclo de crecimiento de la economía norteamericana, hay un elemento, hay un golpe de suerte, como hemos dicho ya en otras ocasiones, que tiene mucho que ver con el tema de las inversiones que se están haciendo, los estímulos que el gobierno del presidente Biden ya está incluso ejecutando después de la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Esto va a favorecer, obviamente, a muchos sectores en la República Dominicana. Ya incluso cuando uno analiza la misma información que el Banco Central presentó en su informe trimestral, vemos, por ejemplo, que la manufactura de zonas francas tuvieron un crecimiento de un 32%. De manera que eso te está indicando que ese sector que exporta básicamente a los Estados Unidos está recibiendo inversiones, pero además está aumentando sus exportaciones. Y eso es una buena noticia porque es un sector que genera muchos empleos a nivel incluso territorial. Un sector tan importante como el sector de la construcción tuvo un crecimiento extraordinario de 56.8. Y ahí se pueden reflejar dos cosas en el caso del sector construcción.
En primer lugar, el Banco Central ha fondeado bastante, ¿no?, al sector financiero y el sector de la construcción. Es un sector muy atractivo, básicamente, para el crédito del sector financiero, el crédito para la compra de vivienda, para la construcción de apartamentos, pero también hay que decir que una parte de ese mercado de ventas de vivienda no solamente se queda en la República Dominicana, hay un mercado que se traslada al exterior, básicamente, que muchos dominicanos ausentes que trabajan, que viven en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, generalmente siempre invierten en bienes raíces en la República Dominicana, compran apartamentos porque lo consideran que es una inversión básicamente importante, lo tienen ahí, pueden incluso mantener un apartamento hasta cerrado porque trabajan en los Estados Unidos y no tienen ese apuro, vamos a decir, de tener una renta, ¿no? Entonces, también el crecimiento del sector construcción podría estar explicado por la cantidad de recursos que están recibiendo muchos dominicanos en Estados Unidos. Muchos envían sus remesas, otros están haciendo inversiones en bienes raíces en la República Dominicana. Y lo están mandando chin a chin, chin a chin. Y lo están enviando poco a poco, se reflejan en diferentes sectores. También se refleja obviamente en el consumo. Tú sabes que muchos hogares, incluso de lugares muy alejados, vamos a decir, en la parte, por ejemplo, de Vicente Nobles, eso es en Barahona, y otros lugares, en el Gran Santo Domingo, hay muchos hogares que reciben remesas. Y estamos hablando de que este año, por ejemplo, según el Banco Central, los 3 primeros meses, enero, febrero y marzo, aquí se recibió más de 2.500 millones de dólares en remesa. Si uno anualiza ese monto, ese valor, estamos hablando de que posiblemente este año, si sigue ese ritmo de crecimiento, se pueden recibir hasta 10.100 millones de dólares en remesas, una cantidad obviamente bastante considerable que ningún otro renglón de la economía, ni el turismo obviamente, ha generado esa cantidad. Hay que decir que el año pasado... Esa remesa sería que tienen el componente, que no es un dinero que viene y se va a guardar en las bóvedas del Banco Central de un banco. Así es. Como son partidas de asistencia a familiares, directamente de familiares, vienen a motorizar el comercio principalmente. Claro. Ahora, esas remesas llegan en dólares a la República Dominicana porque hay muchas remesadoras que lo entregan en pesos. Tú sabes que, Jory, esa ha sido una queja de incluso muchos receptores de remesas en la República Dominicana. Siempre está la opción de que el remitente pueda decir si lo prefiere, si lo envía en dólares o en peso dominicano. Obviamente que para las remesadoras es un gran negocio enviarlo en peso, pero evidentemente que no es una obligación, vamos a decir. O sea, las remesadoras tienen que enviárselo en dólares o en la opción que el dominicano de la diáspora exija en ese sentido. Pero para la remesadora, evidentemente que quedarse con un dinero de valor, vamos a decir, universal, de reserva mundial, es una gran ventaja. Por eso es que casi siempre muchos de esos recursos no le llega en dólares, sino en pesos, porque también le facilita, vamos a decir, todo el proceso de recibirlo en dólares, luego entonces irlo a cambiar, todas esas situaciones que se puedan presentar. De manera que eso es algo que está bajo la opción, vamos a decir, de quien recibe la remesa. Pero es obvio que los que se quedan con los dólares siempre tienen esa ventaja porque es una moneda de reserva, siempre, vamos a decir, hay procesos que son hacia el alza, que la gente se beneficia. Aunque hay que decir lo siguiente, que el tipo de cambio en la República Dominicana se ha apreciado, ¿no? Incluso el mismo Banco Central ha indicado que ha habido una apreciación del tipo de cambio de un 2.5%. Incluso, hay solo 2 países en Latinoamérica
Sí, sí, Hay correcto. Paraguay Paraguay y la y República República Dominicana. Dominicana. Sí, sí, sí. Eso, bueno, por lo menos yo puedo decir que es un buen momento para aquel que quiera comprar dólares, lo puede comprar. Porque en un momento determinado el tipo de cambio no se va a quedar ahí, obviamente que se va a Vamos, En la despreciar, medida que se aumente, reactiva la economía, claro, correcto, porque tú aumentará la sabes, demanda. y las importaciones, entonces para tú comprar productos importados tiene que demandar dólares y eso va a hacer que el tipo de cambio, evidentemente en el mercado cambiario, tienda hacia el alza. bueno, En la construcción, usted ha señalado que es el renglón que más ha crecido Sí, sí, en los claro. últimos tiempos. ¿A qué usted atribuye eso? El sector construcción es un sector muy dinámico en el país. No ahora, sino siempre lo ha sido. Generalmente, cuando los gobiernos gastan y siempre los gobiernos tienen necesidad de tener un gasto de inversión importante en infraestructura. Además, todo eso genera un efecto llamado para el Sí, sector privado. Hay una demanda siempre permanente de viviendas, de construcción. Y eso hace que sea un sector no solamente dinámico en la República Dominicana, sino también en muchos países. Yo recuerdo que antes de la crisis del año 2007-2008, por ejemplo, en España, hubo un boom inmobiliario, ¿no? Y el crecimiento de la economía se asociaba mucho con esa burbuja inmobiliaria. Y eso ha ocurrido en muchos sitios. En Estados Unidos, la crisis del año 2008 estuvo muy vinculado precisamente con las hipotecas y los préstamos que iban al sector de las viviendas. Entonces, eso trajo como consecuencia que se creara una burbuja en el sector inmobiliario y cuando explotó se quedaron muchos bancos con incluso con hipotecas y además con muchos bonos, en muchos casos, que decían bonos chatarra, bonos basura. De manera que siempre la construcción es un sinónimo de progreso, de modernidad y es un sector que encadena muy bien con el resto de la economía. Incluso un gobernante decía que cuando crecía la construcción, hasta el chiripero comía, ¿no? Todo eso obviamente hace que sea un sector muy dinámico y casi siempre el sector financiero, la banca privada, tiene una cartera importante de crédito hacia ese sector y lo hace muy sumamente atractivo. ¿Está el presidente de la República, Luis Abinader, en la dirección correcta, estimulando, incentivando la construcción, el turismo, las exportaciones de zona franca y poniendo énfasis incluso con préstamos a tasa cero al sector agropecuario? Yo pienso que eso es correcto, pero yo pienso que lo más importante de Georgie Sí, ha sido ese impulso al plan de vacunación. El plan de vacunación ha sido la clave de todo el proceso de generación de confianza en los actores económicos. Y eso le ha permitido, evidentemente, establecer políticas ya de incentivo a la producción, de incentivo a determinados proyectos, que en cierta manera es lo que ahora mismo está generando un proceso dinámico de la actividad económica. Pero previo a eso, aquí se hizo lo que había que hacer y eso es muy importante, que se siga sosteniendo y fortaleciendo el proceso y el plan de vacunación, porque esa es la clave de la economía. No, no son las medidas económicas per se, sino que en la medida que la población dominicana tenga facilidades para ponerse una vacuna, y yo creo que ha habido un proceso exitoso, eso ha generado obviamente y le ha facilitado al gobierno relajar un tanto todo el proceso de toque de queda, de reapertura de negocios, y entonces evidentemente eso facilita aún más con las medidas que se han tomado el proceso de reactivación económica. De manera que se ve claramente que la solución de la reactivación económica y su proceso de aceleración está muy supeditado
a todo el proceso de ampliación y efectividad del plan de vacunación. Bueno, entonces, estamos en la marcha, lo que sigue lento es el turismo, pero... Bueno, tú sabes, Rudy, que el turismo es mucho más complejo. Sí, Fíjate no depende que solamente de nosotros. claro, claro. Y fíjate que en el informe del banco, en el mes de febrero, el turismo había tenido un crecimiento negativo de menos 50%. Ahora, en el mes de marzo, ese crecimiento negativo se reduce y está alrededor de menos 14. Eso significa que es un sector que se va a reactivar, pero con mayor lentitud, porque como tú has dicho, hay muchos factores que no dependen de nosotros, sino de los países de donde proceden los turistas. Eso es así. el ministro administrativo de la presidencia ha dicho en declaraciones públicas que es impostergable el pacto fiscal. Esta mañana lo dijo en un programa de televisión. Mira, yo creo que el pacto fiscal es necesario, pero yo creo que debe ser a partir del 2022. Si tú generas una situación o si tú aceleras ese proceso, que yo creo que no hay tiempo para hacerlo en 6 meses, lo que tiene que hacer el gobierno es hacer un arreglo fiscal de baja intensidad, tratar de conseguir 100,000, 150,000 millones de pesos para incorporarlo en el presupuesto del año 2022, porque si tú en esta situación te pones a embromar con pacto fiscal, eso puede en cierta manera retrasar el proceso de recuperación. Entonces tú tienes esa opción. O tú lo haces ahora y sabes que eso puede generar un frenazo de la inversión y un frenazo del consumo, y obviamente que eso tiene sus consecuencias no solamente económicas, sino de carácter social y de carácter político. Y entonces, porque todo esto tiene un costo. Hay costos económicos, costos políticos, uno sopesa. Si los costos económicos son mayores que los costos políticos, entonces tú haces la reforma. Pero hay que tomar en consideración que estamos recuperándonos, venimos de una crisis económica de la más profunda, hay empresas que todavía no se han podido recuperar. El mismo director de Impuestos Internos dijo que hay 6,000 empresas que no han podido todavía tributar y todavía hay alrededor de 50,000 empleos que no se han podido recuperar. Pero además, no solamente la recuperación de los empleos, sino también los empleos nuevos que se crean, que hay que buscarle también un espacio. Por lo tanto, yo creo que hay un componente de economía política y tú sopesas si tú consideras que los costos y los beneficios económicos son mayores que los costos políticos y toma la decisión. Yo creo que en un proceso de franca recuperación, donde ya hay cierto indicio de que la inversión extranjera se ha incrementado, de que el consumo privado se está incrementando y de que además este año posiblemente exista un golpe de suerte por parte de todas esas inversiones que van a haber en Estados Unidos, yo creo que ahí puede haber un elemento de mejoramiento de manera inercial de las recaudaciones del gobierno y que posteriormente puede dejar ese pacto quizá de más calado, de más profundidad para el año 2022. Bueno. Doctor, muchas gracias. A ustedes y Un siempre, gran gusto ya usted conversar sabe. con usted. Era el Cuídese doctor mucho. Bien, Antonio Siriaco Cruz, próximo decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es. Vamos a la pausa. Gracias. Hasta luego.